la anterior clase hemos desarrollado un poco más. Entonces casi estamos volviendo a la misma faceta, estamos volviendo a lo mismo, pero ya con una amplitud total, ¿no ve? Hoy vamos a un poquito hablar del yugo desigual, el león del yugo desigual, porque si recordamos el tema es que había un trono grande, sublime, precioso, ningún trono semejante, ¿verdad? No había otro trono igual, mecánico, que nunca lo han podido hacer en la historia. Ha habido personas que han querido subir ese trono, pero han sido bajados por un león o por un buey, ¿no? Y en la historia se los conoce como el rey cojo. Este trono era del rey Salomón. Agarrando este paralelismo, o sea, agarrando esta figura que la Biblia nos muestra, habíamos visto, ¿verdad?, que en lo mismo nos sucede a nosotros para subir hasta la presencia de Dios. Y entonces está pues lo que son los leones. Entonces había que vencer a cada león. Y este primer león nos está pues rayando no sé cuánto tiempo, ¿no? Estamos con este león pero terriblemente, ya, el león del yugo desigual, que lo vamos a mencionar. Y cuando la Biblia nos refiere y nos habla de cosas que son muy importantes en la Biblia, ¿no? El yugo desigual, prácticamente, voy a hacer rememoranza, es alguien instruido de manera diferente, distinta, totalmente distinta, ¿ya? O es una persona que cambia la instrucción que uno recibe en una iglesia de parte de Dios y lo hace diferente y nos hace ir en contra de su voluntad. Estoy hablando bíblicamente, ¿no? Estoy hablando en la Biblia. Ahora también el yugo desigual es alguien que nos lleva en contra de las cosas de Dios. Ahora, lógicamente, el yugo desigual no solamente se aplica a las situaciones sentimentales o de pareja o de matrimonio, sino a cualquier situación donde la instrucción sea diferente, ya sea en negocio, en cualquier situación. Pero lo que más nos llama la atención es cómo la gente, sabiendo que hay yugo desigual con alguien muerto, tiene esta experiencia que hemos hablado. Y Mateo 23-27 dice, ¿no? Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, los cuales por fuera parecen hermosos a los hombres, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de todo género de podredumbre. Entonces la Biblia me refiere y me dice, ¿cómo puede ser que alguien que tenga a Cristo en su vida, que alguien que haya recibido a Jesús en su corazón, que emane de él vida, porque hay vida en abundancia, se conozca con una persona muerta? Efesios dice, ¿no? Los que no han conocido a Cristo están muertos, espiritualmente muertos, y caminan como sonámbulos, como gente que no tiene, por decir, vida, ¿ya? Es gente sin vida, olor a cadáveres, o sea, sin Cristo estábamos muertos. ¿Y cómo puede ser gente, dice, que conociendo a Dios tenga una relación con gente muerta? Los cuales, en Mateo dice, ¿no? Por exterior son hermosos a los hombres. Entonces la belleza física o el carisma de una persona o cualquier situación atrayente, por decir a algún joven, no tiene nada que ver con la situación de aquí adentro. La Biblia gracias, que Dios dice que dio, sopló aliento de vida en los huesos. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de eso. Entonces cuando dices hueso de mis huesos, está diciendo es de mi espíritu. O sea, participa de la vida que yo tengo. No es alguien muerto y es de mi misma carne. Ahora, cuando veamos el asunto al estudiar, no era de su misma carne, no era, porque lo vamos a estudiar esta parte. Pero ¿qué quiso decir Adán con esto? Ahora, ese es un resumen que hemos hecho, ¿no ve? Este es un resumen que hemos hecho. Ahora, volvemos al plano inicial, porque aquí habíamos empezado el estudio.
Y aquí es donde Dios nos ha revelado tanto que 2 martes y más hemos estado, diremos, desglosando y viendo lo que es el hombre y lo que es la pareja. ¿Todo debido a qué? Porque el primer león es el león que ataca a Sansón, ¿no ve? Cuando Sansón está, diremos, en una vida de compromiso con Dios, de liderazgo, de servicio a Dios, se le aparece un león. Y este león lo baja porque es el león del yugo desigual, de tal manera que le hace salir de los principios de Dios. A ver, recordaremos, pero he añadido más, o sea, cada día estamos añadiendo más. ¿Qué dice? Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos, a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Desde el punto de vista lógico, o sea, si somos lógicos, ¿cómo puede buscar su ayuda idónea entre animales? O sea, no sé si me entiende. ¿Cómo puede alguien buscar su compañera de su vida, su media naranja, su alma gemela, lo que usted quiera, dentro de una situación que son animales? No tiene sentido. De que este hombre Adán vaya a buscar su ayuda idónea en ese rumbo, o sea, no tiene sentido. Y la Biblia de las Américas dice lo siguiente: el hombre puso nombre a todos los animales, las aves de los cielos y a las fieras salvajes, pero no se encontró ninguno que fuera, ¿qué cosa?, a su altura y lo ayudara. Pero ilógico, pues, ¿no ve? ¿Cómo puedo buscar en un buey mi ayuda idónea? O en un tigre, o sea, algo. Ahora, como ya aquí yo tengo que un poquito taparme algunas cositas para no entrar diremos, en dudas. Por ejemplo, cuando Dios le dijo cuida, ¿no?, el huerto, uno siempre pregunta, ¿de qué iba a cuidar? ¿De qué iba a cuidar Adán? ¿Cuál es el objetivo? Hasta ahora lo que yo sabía es que se ha dado cuenta, cuando hablamos de Génesis, siempre existe una polémica. No sé si usted lo ha estudiado, lo ha leído, lo ha escuchado. ¿Por qué Génesis 2 es tan diferente a Génesis 1? Es bien diferente. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué respuesta le han dado? ¿Qué respuesta le dieron? ¿Cuál? Porque tenemos que tener, por ejemplo, la raza humana, o sea, la creación de la tierra y del hombre, ¿a cuántos años se data? O sea, ¿cuál es el tiempo de datación que tenemos para la creación del hombre que nosotros conocemos? 6,000 años. Y yo he aprendido esto, siempre lo he aprendido. O sea, el tiempo de la creación de la tierra es de 6,000 años. Pero ¿por qué están encontrando dinosaurios? Si les hablara de Machu Picchu, si habláramos de Marte, hermanos, las pirámides que se encuentran, la luna, los cráteres. Los geólogos encontraron en la tierra como cráteres que han sido cubiertos por una restauración de la tierra. Cuando alguna vez yo di la clase de Machu Picchu, cuando se da la vuelta, son los gigantes pétreos que existían. O sea, existían gigantes más antes. Es toda una pregunta. Ahora, como le digo, Génesis 1 es tan diferente a Génesis 2. Por ejemplo, en Génesis 2 no se crean los reptiles. O sea, es paralelo. ¿Dónde se crean los reptiles? En Génesis 1. Entonces, ¿qué respuesta se da? O sea, ¿qué se dice? ¿Cuál es la razón? A mí me han dicho, no, Génesis 2 es lo meticuloso, lo específico, diferente a Génesis 1, que es lo general. Pero hay diferencias abismales. Por ejemplo, en Génesis 1 los hace varón y mujer. En Génesis 2 solamente hace al varón y luego a la mujer. Entonces, hay diferencias terribles. Entonces, la manera que nos han salido, y no quiero cambiarle tampoco su opinión, es que estos dos, uno es una síntesis y el otro es un general, ¿no? De manera general, y el otro, perdón, uno es general y el otro es más específico de cómo ha sido creado el hombre. Pero si uno va y dice, ¿no? ¿Por qué? O sea, yo siempre cuando leía decía, ¿no? Y le dijo a Adán, vas a guardar, vas a cuidar el Edén. Y yo decía, ¿pero por qué tiene que cuidar el Edén? ¿De qué va a cuidar el Edén? ¿No? ¿De qué? De lo único que había que cuidar, ¿de quién es? De los belfas. Ahora, esto ya solamente, hermanos, yo quiero pedirles por favor, solamente a manera de comentario les doy, no quiero hablar de doctrina, pero se dice que hay 3 diluvios, ¿ya? 3 diluvios, razas paralelas anteriores que existen,
y que por eso Adán tenía que cuidar ese lugar, ¿ya? Y que había una primera creación donde había varón y hembra, y en la segunda Génesis que existía, por decir, la creación específica de Adán y Eva. Algunos comentaristas dicen que hasta ahora estas razas paralelas están en la tierra. Ahora, como le digo, no estoy hablando de una situación de imponer una doctrina en la iglesia, sino las teorías que existen. No sé si usted, por ejemplo, ha escuchado hablar de los hombres serpientes. No sé qué se llama este mundo, ya se me ha olvidado ahorita. Los reptilianos. Alguna vez me han desafiado, pues, en una iglesia, me han dicho: pastor, ¿nos puede dar un disertamiento de los reptilianos? Y acepté, pues, el desafío, y encontré muchas cosas en la Biblia terribles. O sea, ¿existiría? Por ejemplo, o sea, léalo usted, léalo. En Génesis 1 está la creación de los reptiles, Génesis 2 no hay, pero aparece una serpiente. Entonces esa serpiente tendría que ser de Génesis 1. Entonces existen muchas controversias acá, pero sin ir mucho a eso, porque habría mucho que hablar. Entonces esto ya me hace pensar, ¿no? Cuando Adán está ahí solo, porque en la primera creación son varón y hembra. Ahora hay una nueva versión de la Biblia que existe, que no es nueva, son de las cuevas de Qumran, que se ha hallado. Entonces ahí dice: creó a los hombres, varón y mujer. O sea, dice así. ¿Hasta qué punto será, hermanos? No quiero ir más allá, pero que cuando Adán estaba ahí, empezó a poner nombre a toda bestia, ave de los cielos y ganado del campo. No hay reptiles. Pero si usted se traslada a Génesis 1, sí hay reptiles, ¿ya? Entonces, si fuera así, la ciencia tiene razón de que encontraríamos, diremos, fósiles y dinosaurios más anteriores a esta creación que yo estoy diciendo. Pero ya estoy hablando un poquito de teorías que existen, ¿no? Y que con la Biblia yo tendría que hablar mucho de esto, pero no es mi intención ir más allá, sino esto. Pero siendo así, aquí no existe, por ejemplo, los reptiles, pero sí aparece uno, que es la serpiente, que sería una creación anterior. Ahora, hay preguntas que uno se hace, ¿no? ¿Desde cuándo los animales se volvieron inmundos? ¿No? Porque cuando entran al arca, dice: estos animales son inmundos y estos son kosher, o sea, son santos. ¿Desde cuándo un animal es inmundo y desde cuándo uno es santo? O sea, ¿qué pasó? Muchos dicen que esos animales eran de la primera creación que vinieron, que eran inmundos. Ahora, es toda una situación así, pero nos abocaremos a esto que estamos hablando. Se pone nombre a toda bestia, a toda ave, a todo ganado, y en eso busca una ayuda idónea. Y no tiene sentido, pues, no tiene sentido, o sea, no hay lógica. ¿Cómo poder buscar una pareja en el reino animal, en el reino, qué sé yo, de las aves? ¿Cómo puedo buscar una pareja? Y dice la Biblia: se halló solo Adán y no encontró a ninguno que fuera a su altura que lo ayudara, ¿ya? Ahora, si hablo de razas paralelas, habría, ¿no? Estoy dejándolo, no estoy haciendo una doctrina, nada. Entonces el primer contraste que tenemos, esto ya no vamos a espiritualizar, pero sí cuánto nos ayuda a entender, ¿no? Cuando Adán buscó, necesitaba buscar a alguien de su espíritu, ¿ya? Y cuando Dios le dio vida a Adán, le sopló su espíritu, y junto con el espíritu vino el alma en el hombre, ¿no ve? Vino el alma. Entonces, cuando sopló su espíritu, esta persona tuvo un conocimiento de Dios. Lo que ha pasado con el género humano: cuando dejó de conocer a Dios, murió la parte espiritual y fuimos almáticos, la parte animal, el psiquis, ¿no? Era el que dominaba nuestra vida, y era como se comportaban como animales, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero acá él no encuentra a alguien con esa misma capacidad de buscar a Dios, ¿ya? Y ahí es donde voy. La palabra bestia del Hebreo 9:29 es behema, significa bestia muda, ¿ya? Significa cuadrúpedo, que tiene la mirada en la tierra. Las naturalezas son distintas. Ahora, viendo desde ese punto, ahí viendo, si bien hubo o no hubo, cuando Adán busca, no había alguien que mire arriba al Señor. No había que con su espíritu clamar a buscar a Dios, sino solamente había un animal con la mirada en el suelo, clavada en la tierra. Su naturaleza era alimentarse de la tierra, como animal cuadrúpedo, ver en la tierra. O sea, no había la expectativa de arriba. En ese sentido, yo ya lo entiendo pues ahora, que no es. Entonces,
una forma de no tener una ayuda idónea, una ayuda que nos levante, es buscar a alguien que esté con la mirada en la tierra. Ahora la Biblia dice, ¿no?, que quien no conoce a Dios, quien no conoce es animal, dice la Biblia, ¿no? Ahora, como les dije, el Señor lo creó con espíritu, Adán. Y en realidad los animales no tienen espíritu, solamente tienen alma. ¿Cómo uno podía bajar de nivel y mirar a la tierra y quedarse en la tierra? No era el propósito de Dios. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los crecimientos de Adán? Adán, su nombre significa tierra, rojizo. Estaba pegado a la tierra. Pero él ya tenía un color rojizo que implicaba que la sangre de Cristo lo iba a cambiar esa persona. Pero mientras no podía cambiar, ese hombre era pegado y él tenía que ser un hombre de pacto, un Ish, a los que se recuerdan la lección que hemos dado. E Ish es aquel que ha visto sangre, y la sangre es lo único que nos cambia en nuestras vidas. Entonces Dios ya tenía los planes, pero acá estamos viendo pegados a la tierra. Entonces cuando hemos visto el antecedente más hace rato, cuando vimos la Biblia, dice, ¿no?, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si vuelvo, por favor, voy a volver. ¿Cómo es posible que nosotros, teniendo a Cristo, busquemos gente que está muerta espiritualmente, ¿no? Entonces dice, los cuales por fuera parecen hermosos a los hombres, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de todo género de podredumbre. ¿Cómo? O sea, ¿cómo no existe una situación que pueda ser así? Las naturalezas son distintas. Entonces, desde ese punto de vista, yo ya entiendo pues esto. Entonces, cuando la persona, diremos el joven o la señorita, tendría que buscar a alguien con su misma característica espiritual. Esto es idoneidad. Después vamos a hablar de afinidad y después de unidad, ¿ya? Porque el matrimonio tiene que tener idoneidad, afinidad y unidad de cuerpo. Porque si hay unidad de cuerpo sin afinidad y sin idoneidad, es terrible, ¿no? Pero lo voy a desarrollar de a poquito esta situación. Entonces no podía buscar, o sea, no podía encontrar a alguien con la expectativa de Dios. Ahora, uno dice, no, pero ¿por qué Adán no se quedó solo? Pregunto, ¿no era suficiente Dios en su vida? ¿Por qué se sintió solo? ¿No es que Dios lo llena todo? Aunque ahí ya está escrito, pero yo pregunto, ¿por qué? O sea, Adán se sintió solo. ¿Es que Dios no llena todas las áreas de nuestras vidas? Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cuál? ¿Es que Dios falló? El hombre tendría que estar si fuera esto, en realidad lo que yo estoy hablando, si el hombre no necesita más que de Dios, entonces ¿qué importancia, o sea, o qué objetivo tendría la mujer en la vida de un varón? No sé si me entienden. Si no tengo necesidad, pues, porque Dios me llena todo. Pero si Dios te llena todo, ¿por qué te sientes solo y quieres casarte? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Es que la parte espiritual Dios la llena, pero hay una parte almática que nosotros tenemos, ¿ya?, que sí requiere de alguien semejante a mí, dentro del área espiritual primero y dentro de la parte psíquica, o sea, almática. Porque cuando Dios lo creó al hombre, lo creó, le sopló en el aliento de vida, vino el Espíritu de Dios sobre él y vino el alma sobre él. Entonces el hombre fue una persona con identidad, con personalidad, con inteligencia, con un cúmulo de situaciones de personalidad de lo que era Adán, que era lo que era él. Pero por dentro era un ser espiritual que tenía comunión con Dios. Pero en la parte almática, en esta parte que Dios nos ha puesto, requeríamos una compañera. Y es por eso cuando Adán está así, pues se siente solo. Ya vamos a ver Génesis 2:7. Miren, ¿qué dice Génesis 2:7? Formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Entonces cuando Dios sopló, vino el Espíritu que le hizo comunicar con Dios, y vino también el alma, ¿no ve? La palabra aliento es neshama, que quiere decir aliento, vital, inspiración, intelecto, espíritu. Entonces Dios le dio esa capacidad, pero le faltaba algo. Porque si no, toda la raza humana podría ser puro hombres nomás, no estaríamos. O sea, ¿por qué hoy en Huaricán, hermanos, 3 jovencitos casados ya tengo?
Ya ayer los vi tan jovencitos, ya están casados. Bueno, allá casi como que por la situación del contexto hacen irpaca y todo eso, no hay que enseñarles, ya están con pareja. ¿Y por qué digo que hay tanta necesidad? A ver, ¿qué dicen hombres? Pero no solamente hombres, porque al referir no es bueno que el hombre esté solo, es un genérico, ¿no? A todos. Porque si fuera así, entonces haríamos ¿no? Dios haría pura mujeres, pues no había necesidad de hombres. Eso ha sido cambiado porque eso están haciendo mujeres creando, ¿no? No hay necesidad de hombres, las mujeres podemos hacer, etcétera, etcétera. Pero no fue el principio de Dios jamás. Entonces, aquí adentro hay necesidad de una compañera, o al revés, de un compañero. Dígame el que no, tal vez, a menos que tenga el don de continencia, yo le creo. Pero si no tiene el don de continencia, hay la necesidad de buscar un compañero, porque solo no puede estar. Esa parte era la que tenía que llenarse con el hombre. Ahora ya hemos hablado, ¿no? Cómo, por qué, de qué, tanto que hemos dicho. Lo que su alma necesitaba era comunicarse con otro semejante a él, que también tenga el aliento de vida. Mi relación con Dios es única, ¿cierto? El amor de Dios ágape tapa todas las otras emociones que hay en mí, del amor eros, del amor filios, las hace menos por el amor ágape de Dios. Pero Dios me ha creado y me ha hecho para tener una compañera. Llegó un momento pues que, no sé, pues ya yo me busco una compañera, ¿no? No era mejor estar solo, ¿no? No, después. Y va, entonces llega ese tiempo. Cuando Adán buscó, no encontró pues a alguien semejante a él, ni en el espíritu, ni en su alma. Porque en su espíritu él buscó a Dios, amó a Dios, y en su alma expresaba ese amor, ese cariño, saltaba de gozo, le alababa por medio del cuerpo. Pero los animales no, pues estaban con la mirada en la tierra, no tenían un conocimiento del Señor. La bestia era cuadrúpeda, muda, falta de comunicación, sus pensamientos en la tierra, puestos en el mundo. En cambio los hijos de Dios tienen los pensamientos en las cosas de arriba, es decir, en el Señor. Ahí ya le entiendo yo, desde ese punto de vista. Nosotros debíamos buscar, bueno, nosotros ya no, ustedes o algunos, porque algunos ya buscamos, deberían buscar una afinidad en el espíritu, una idoneidad en el espíritu y una afinidad en el alma. 1 Corintios 2:14, esta es la Biblia Osa, la Torre Ramat, ¿qué dice? Pero el hombre animal. En cambio 1 Corintios 2:14, la Reina Valera dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Pero la otra Biblia lo hace más claro y dice el hombre animal, ¿no? El que tiene la psiquis, el psíquicos lo llama la Biblia. El hombre sensual, el que es dominado por sus sentimientos, que no tiene el espíritu. Ahora, ese es el otro problema, ¿no? Que sin tener el espíritu, comunicación con Dios, soy pues almático. Entonces mi relación con una señorita es meramente sensitiva, meramente de otro sentido. No hay una situación del espíritu que está existiendo. Entonces la Biblia dice, pero el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, ¿ya? Pero ahí lo hemos aclarado, ¿ya? Vamos a seguir avanzando. ¿Qué hizo Dios? Ahora, como les digo, tenemos ya un montón de preguntas, ¿no? Preguntas que le hemos dejado ahí para el debate alguna vez. Para un discípulo más avanzado tendríamos que tocarlo. ¿Qué dice? Y el Señor Dios hizo caer sueño sobre el hombre y se adormeció. Esta es una Biblia muy linda, no recuerdo, es la Jerusalén creo que es. No cayó totalmente dormido, sino estuvo adormecido. Vio cómo Dios hacía esto. Y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y edificó el Señor Dios la costilla que tomó del hombre en mujer y la trajo al hombre. Desglosemos algunas cositas acá, bien interesantes, ¿ya? Y nos faltaría mucho, porque cuando Adán despertó, saltó de ese adormecimiento, dijo, no, este es hueso de mis huesos, ¿ya? Y carne de mi carne.
llamarse a pues hembra porque del hombre ha sido sacada. La otra versión que hemos leído dice será llamada varona, ¿no? O sea, hemos visto los 3 nombres de la mujer. ¿Cuáles? Adán, Isha y Eva. Adán, porque es creada de la tierra, es el nombre genérico para ambos, lo hemos visto en la Biblia, la dice, y llamará su nombre Adán de ambos. Es Isha, porque es mujer de pacto, ¿ya? Que tiene que ver con sangre. Y tercero es Eva, porque es dadora de vida. Atrio, lugar santo, y lugar santísimo. Es una progresión que existe. Pero para que esto exista, hermanos, para que esto haya, necesito entender cómo ha sido sacada Eva. ¿Ya? Y dice la Biblia, ¿no? Para que digas hueso de mi hueso. A ver, veamos parte por parte. Dios le sacó un hueso a Adán. ¿Cuál? La costilla. O sea, Eva no salió de dentro de Adán. ¿Qué salió de Adán? Un hueso. O una costilla, lógicamente, ¿no? Porque la costilla es un hueso. Ahora, ¿por qué un hueso con toda la lección aprendida? ¿Por qué no le sacó un tendón, un riñón? ¿Por qué no le sacó, no sé, un hígado? ¿Por qué? ¿Por qué le sacó un hueso con toda la lección aprendida? Porque ahí mora el Espíritu. Y lo hemos apoyado bíblicamente. Lo que dice Ezequiel: sopla estos huesos secos y vivirá. La Biblia habla de aquellos que están secos sin el Espíritu como huesos secos. Hemos hablado de eso harto, entonces hemos dado mucho a entender. Entonces, al sacarle un hueso, ¿qué le sacó en realidad? Su espíritu. Del mismo espíritu, de la misma esencia, ¿ya? De la costilla. ¿Y qué hizo con la carne? Ahora, es bien interesante la pregunta. ¿Era hueso con carne o hueso sin carne lo que sacó el Señor Jesús? A ver, ¿cómo es? Tenemos que leer lo que dice la Biblia. Tomó una de sus costillas y cesó la carne en su lugar, y edificó el Señor Dios la costilla que tomó del hombre de mujer y la trajo al hombre. Entonces, ¿era carne de su carne? No era carne de su carne. ¿Y por qué Adán dice carne de mi carne y hueso de mi hueso? No era de su carne, porque Dios tomó un hueso, no tomó carne, cerró la carne. Y de este hueso, ¿qué hizo? La mujer. O sea, ahora yo le pongo un poquito que usted se imagine. A partir de ese hueso, ¿qué le empezó a poner? Porque era el espíritu de esa misma sustancia que Adán había sido creada, porque tenía que ser idónea, pues. Y a partir de ese hueso, ¿qué empezó a colocar? Órganos. ¿Qué más? Por favor. Todo lo que es, pues, tendones, y empezó a formar una mujer y les rellenó de carne. Esa fue una creación bien especial, ¿no? O sea, ¿se han dado cuenta? Adán, ¿cómo fue creado? Del polvo. Y Eva, de un hueso. ¿Son distintas creaciones? Sí, pero que se complementan. Ahora, decimos, Señor, ¿por qué? Pues a nosotros del polvo y a ella de un huesito. Dios hizo así. Y dice esa palabra hizo, en la Reina Valera dice hizo. Y en esta Jerusalén dice edificó, Baná, edificó, fabricó una mujer y se la trajo a Adán. Y el mismo espíritu que tenía Adán, o sea, el mismo hueso, estaba en esta mujer, pero con distinta carne. Y carne, en cierto sentido, para nosotros sería alma. ¿Ya? O sea, a ver, vamos a seguir avanzando. Ya de a poco vamos a avanzar. ¿Ya? Vamos a avanzar. Dios mismo fabricó a la mujer para dárselo a Adán. Por eso dice, hueso de mi hueso, de su espíritu. O sea, Dios hizo esa labor en Adán y la trabajó. Yo tantas veces he leído esto, digo, ¿cómo se me ha ido? De un hueso la hizo a la mujer. Y le empezó a entretejer y a dar sus órganos y todo. Y al terminar, ahí está, le dijo, ¿qué te parece? ¿Y qué dijo Adán? Este sí es hueso
tiene mi espíritu. Es alguien que se comunica con Dios. Es alguien que tiene las mismas intenciones mías de alabar y de adorar al Señor. No es como el cuadrúpedo que está con la mirada en la tierra, es distinta. Y es más, es carne de mi carne, pero no era carne de su carne, era otra carne. Pero él estaba diciendo emocionalmente, almáticamente, complementa conmigo. Es como, por eso dice, no, lo que Dios unió no lo separa el hombre, serán una sola carne, dice, pues. O sea, se complementa, no solamente espiritualmente, sino almáticamente. Tenemos los mismos objetivos, tenemos los mismos principios, o sea, los mismos sueños. Si en la iglesia tengo principios de servirle a Dios, porque eso es cuando hablamos de idoneidad, de una búsqueda del Señor, un mismo Señor, un bautizo, es lo que tenemos. Pero almáticamente hay otras cosas, pues venimos de formaciones distintas, contextos diferentes, pero que tenemos el mismo propósito para servir al Señor, aunque seamos carnes diferentes. Cuando nos casamos somos una sola carne, ¿ya? Para servir al Señor. Entonces, eso es lo que dijo este hombre, Adán. Entonces, ambos fueron de un trabajo laborioso del Señor. Ahora, Adán se durmió o se adormeció porque, de verdad, si hubiera estado despierto, no, Señor, rubiecita, por favor, hubiera dicho, ¿no? O así, Señor, así. No, es que tenía que ser al gusto del Señor, a la situación que Dios quiere en la vida. Y él tuvo que ver cómo había traído Dios una pareja. Entonces, de ahí, o sea, si yo voy aplicando más esto, yo voy entendiendo, ¿no?, que a veces nosotros hemos equivocado los caminos para buscar una pareja. Y al buscar una pareja nos hemos equivocado. Primero, no hay idoneidad, eso es lo peor, o sea, que no conozca al Señor. Segundo, si hay idoneidad, conocen al Señor, pero no hay pues una búsqueda de los mismos principios almáticamente, no son una sola carne. A ver, primero es idoneidad. Idoneidad es tener un mismo Señor, un mismo Jesucristo, una misma alabanza a Dios. Entonces, los que conocemos a Jesús, los que hemos recibido a Jesús, somos idóneos. Tenemos a Jesús. Pero la idoneidad no es suficiente. ¿Por qué? Porque tiene que haber afinidad. Por lo menos tiene que ser igual a mí, pues, aunque diferente en funciones. Porque cuando la mujer fue creada, es igual, o sea, en calidad en todo lo que hizo Dios a la mujer, pero es distinta, pues. Es distinto a los varones en todo sentido. Son pues más señoritas, ¿no ve? Los hombres más toscos, qué sé yo, ¿no ve? La naturaleza misma, la sexualidad misma es diferente, pero tenemos un mismo propósito y un mismo objetivo al unirnos. Entonces, Adán tuvo que recibir lo que Dios le ha dado. Él por eso dijo, carne de su carne, semejante, pero no la misma carne, más con la misma afinidad. Dios cubrió el hueso, ¿ya? Comunión con diferentes funciones. No somos iguales. Ya, perdón. Tenemos diferentes funciones, maneras diferentes de pensar. La mujer tiene una manera distinta de pensar. El hombre es bien al grano, ¿no ve? Pues cuando llega a casa y le preguntan, yo les dije, no, ¿cómo te ha ido? Bien. Así nomás te dice el hombre, ¿no ve? Pero cuando le preguntas a una mujer, toda la historia te cuenta. O sea, pero así diferentes en esas situaciones hay un propósito unido. Entonces, somos, como le digo, diferentes en funciones, pero somos una sola carne. A ver, como yo le decía, ¿no ve? Idoneidad, afinidad. Cuando yo soy afín con alguien, aunque mis funciones son distintas, pienso distinto, actúo distinto, mi organismo mismo, sus funciones son distintas. Como hombre soy distinto, pero cuando estoy con una mujer que tiene mi misma afinidad por el mismo espíritu, logramos objetivos grandes. Y si hay afinidad, puede haber unidad de cuerpo. Eso ya sería el área sexual. Pero se ha cambiado tanto esto que ahora no interesa la afinidad, esta afinidad que estoy hablando de pareja, ni la idoneidad, sino la unión de pareja. Y eso ha echado a perder muchos matrimonios, porque cuando ya han vivido y se han conocido no había afinidad, no había idoneidad, etcétera, etcétera. Entonces Génesis 2:24 dice, entonces este exclamó, esta vez sí que es hueso de mis huesos. Ahora este también era un problema que hemos dicho, ¿no? Que existe una pregunta. Pero viendo en el tema dice, esta sí tiene mi espíritu.
Ahora pues yo decía, habría razas paralelas, hemos visto otra situación, ¿no? Pero esta sí tiene mi espíritu, quiere alabar a Dios y es igualito que mi carne. De tal manera que si me uno, vamos a ser una sola carne. O sea, con el propósito de servirle al Señor. Yo comento y digo, no, Perú, a mí Perú me ha dejado impresionado, bien impresionado cuando voy a las iglesias de Perú. Y cuando me invitan a diferentes iglesias donde voy, el pastor está predicando, su esposa está orando de rodillas ahí buscando para él. O a veces la esposa está predicando, el pastor está con su guitarra. Rara iglesia he visto en Perú, casi no, que los dos no estén juntos. Los dos están juntos en todo, en intercesión. ¿Tienen problemas? Tienen problemas, porque a veces me han llamado para una consejería matrimonial ahí, pero problemas terribles. Pero pasa ese problema y en la iglesia, hermanos, están como una sola carne para servir al Señor. O sea, una situación muy especial. Por eso dice, no, ella sí tiene mi espíritu, tiene mi afinidad, piensa como yo, ¿ya? Hace como yo, aunque distinto, pero hace como yo. Esta va a ser llamada Ish, ¿no? La mujer del pacto. Entonces, era una situación muy especial en el servicio. Por eso ya pues dice la Biblia, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero eran distintas carnes pues. Pero como había afinidad psíquica, almática y idoneidad espiritual, se podían pues unir en el área sexual. Ese era un complemento total, unidad total en la pareja. Entonces no podían tener, si bien los problemas eran parte de su vida, pero sus objetivos eran los mismos: servir al Señor, trabajar, hacer una casita, qué sé yo, pero sin olvidarse del Señor. Yo cuando me casé con mi esposa, yo soy metódico, me gusta hacer mis planes. Entonces hice mi lista, ¿no? Mi lista, cómo me voy a casar, qué cosas necesito, cuáles son las cosas que pasan. Y el primer punto siempre decía, buscar a Dios porque es el centro de mi vida. Eso decía. Después había otros, buscar invitados, padrinos, qué sé yo, todo lo demás, pero esa era mi prioridad. Entonces cuando yo hablé con mi esposa le dije, mira, esta es mi prioridad, ¿estás de acuerdo? Sí, me dijo. Entonces, así avanzamos, ¿no ve? Estábamos afines en el alma, estábamos afines. Entonces eso avanzó. Pero qué lamentable es cuando el punto primero, el punto de cuerpo es el que a veces en la iglesia es en el mundo es más importante, más que la afinidad, ¿no? Más que la afinidad. Cuando se unen, se vuelven una sola carne, una afinidad completa, pensando no igual, pero con las mismas metas, funciones distintas, pero un mismo propósito. Hacemos distinto. Como yo les dije en casa, yo totalmente distinto de mi esposa soy, totalmente distinto en muchas cosas que tengo. Ya, ella es distinta también a mí, pero tenemos un propósito. Ahora, hablando, diremos, de afinidades, nuestro propósito son los hijos. Ahí tenemos que limar, ¿no? Afinidades, porque mi esposa es alguien que piensa siempre en el área profesional que debían consolidarse los niños. Yo también, pero mi área más importante para mí es consolidarlos en el área espiritual, porque tener una profesionalización sin tener el área espiritual sería un fracaso. Pero ahí pulimos. Entonces, todo esto estaba aquí en el Génesis, todo esto estaba lleno en el libro de Génesis, hermano. Entonces, por eso 1 Corintios dice, el hombre animal no percibe pues las cosas que son del Espíritu de Dios, no puede entender, ¿ya? Entonces ella está orando y el otro, ¿qué está? No quiere saber nada. ¿Pero por qué? Porque en la etapa de ese noviazgo no ha habido pues ese conocimiento, no ha habido de conocerse si tenían los mismos objetivos, principios. Es ahí donde va a conocer uno, decir, no, ¿cuáles son los objetivos? ¿Estamos en los mismos objetivos? ¿Ya? Para él, ¿cómo son? Locura. Ya les he dicho, ¿no? Vamos a hablar muchos principios, vamos a hablar de David, vamos a hablar de Mical, de Abigail, de Nabal, de Jacob y Raquel. Vamos a ver esas afinidades totalmente equivocadas que hubo en esos matrimonios, ¿ya? Pero uno que hemos hablado, por ejemplo, es de Acab, ¿ya? Acab, ¿en qué falló con Jezabel? ¿Cuáles fueron sus errores? Ya sería ya pasable, está bien, pero ¿cuál era el más grande problema ahí? Está bien,
Ya, pero está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Pero ¿dónde estaba el problema? ¿Te acuerdas, Arlet? ¿Dónde estaba el problema? Ya, pues no, dime. Sí, pero esas son consecuencias todavía que los podían arreglar. Por ejemplo, si yo soy un esposo sin carácter y me caso con una esposa a fin que me levante mi autoestima, podía solucionarse el problema, ¿no ve? En mi caso, por ejemplo, por la situación que yo he vivido, yo era muy tímido. Yo no quería entrar a ninguna oficina. Tú entra, le decía, ¿no ve? Tú anda. ¿Y por qué no entras? No, tú nomás, así le decía. Cuando tenía que dar mi examen, anda vos, ya, anda dámelo, ¿no ve? O sea, estaba así. Pero cuando la conocí a mi esposa, no, pues ella era alguien que me empujó a tomar responsabilidades. Ahora yo he asumido. Entonces, ¿cuál era el primer problema ahí? El primer problema que habíamos hablado, pues. Idoneidad. Uno, no sé si era hijo de Dios acá. Y la otra es lo que dijo, ¿qué era? Una hechicera, una bruja. Ahora que vivan juntos, Acab, ¿qué quería? Bueno, y creo que ya no quería porque ya lo dijo Daniel, débil de carácter, etcétera, etcétera. Fue pues un matriarcado total. Entonces él quería servir a Dios, pero ella ya venía con sus brujerías, ¿no ve? Y llega Acaba con sus hechizos. ¿Y esto qué hace? Estas ramitas, este sapito muerto, ¿para qué es, hijita? Le decía. Mamita, ¿para qué es? Eso es para que nos vaya bien y todos los que estén contra ti se mueran. Ya, decía Acaba, qué bueno. A veces yo escuchaba comentarios, decía, no, y este otro atadito hilito, señora, es para que tu mamá no venga a la casa. ¿No? Entonces, no había pues, no había, ¿cómo podían vivir juntos? Vivían juntos, pero ¿cómo podían desarrollar un ministerio? ¿Qué hizo Jezabel? Lo sacó totalmente de los principios de Dios. Salomón con todas las mujeres que estuvo. ¿Por qué? Porque para ellos son locura. Y ese es el problema que hemos dicho ahora, ¿no? Que casarse, porque vamos a hablar del área emocional, todavía no estamos tocando el área emocional. Cuando a alguno como a Sansón solamente le gusta, pues no, me gusta, ¿y qué? Papá, me gusta, y punto. Yo quiero casarme con esa mujer, porque a mis ojos agrada. La palabra es allín, a mis ojos. Y la otra palabra es ahab. Yo la deseo. La deseo. Pero ¿dónde estaba el conocimiento de Dios? Y se casaron y fue pues un tormento para su vida. Entonces yo digo, no, si hay eso en nuestras vidas y no conocemos estas áreas, trae pues problemas. O sea, esto hemos hablado. Si no hay interés en la alabanza, si no hay interés en la palabra, si no hay adoración, si no hay servicio al Señor, no tiene tu naturaleza. Si tú quieres ir a la iglesia y ella te dice, pero otro día vamos a ir, que siempre es un jueves de discipulado. Además, hay el link, ya, lo escuchamos nomás. Vámonos nomás a pasear. No es de tu naturaleza. No es de tu naturaleza. Tendrías que pensarlo. ¿No? Tendrías que pensarlo. Su mirada está en la tierra, no está en el Señor. Hay una cita bíblica de un hombre que quedó como bestia. ¿Qué dice? Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Mientras tú no reconozcas al Señor como tu Salvador, como el único, como el Rey de Reyes, ¿cuál es tu calidad según esta cita bíblica? Eres una bestia. ¿Quién sería tu papá? El anticristo. Otra bestia. Y tu abuelo, el diablo. Mientras no reconozcamos a Dios como nuestro Señor y Salvador, como el centro y el eje de nuestra vida, tenemos calidad de bestia y somos arrojados con las bestias. Y Nabucodonosor un día dijo, pues, ¿quién hizo esto? Yo hice, dice Nabucodonosor, yo he hecho. Olvidó darle la gloria al Señor. Y esto debería ser un conocimiento en nosotros. Aunque por más que yo dé la clase, así a veces caemos, sin ser profeta ni nada, ¿no? Porque a veces la situación almática es tan grande que nos hace olvidar las afinidades, o sea, la idoneidad del Espíritu.
¿Qué sigue diciendo la Biblia? En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres, comía hierba como cuadrúpedo de Génesis, como los bueyes que vamos a hablar más después, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas, que hemos visto también, cobertura de sombras, de tinieblas, y sus uñas como las aves. Bueno, y como digo, a mí ya no, ustedes que están solteritos, Dios los guarde, hermanos, de equivocarse. Joaquito, Dios los guarde de equivocarse, ¿no? Y de tener ese problema. Entonces, la idoneidad, ¿qué sería? ¿Ya? Unidos por un mismo amor, un mismo espíritu y un mismo propósito. ¿Cuál sería nuestra cita bíblica para esa, la idoneidad? Completad mi gozo, sintiendo lo mismo. O sea, yo tengo que sentir lo mismo, pues. ¿Amamos al Señor? Sí, amamos al Señor. ¿Estamos dispuestos a trabajar por? Sí, estamos dispuestos a trabajar por Él, ¿no? Después, un mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Esa es idoneidad. Ahora, como les dije, idoneidad en la iglesia hay, porque los que hemos nacido en el Señor tenemos gozo, amamos a Dios, ¿ya? Somos unánimes, sentimos una misma cosa de trabajar por los propósitos de Dios, pero en caracteres, ¿cómo somos? Esa es la cosa, ¿no? Yo tengo que buscar un afín de mí para trabajar en la obra, pues, o afines a mí. Entonces, cuando yo digo, hermanos, vamos a hacer, por decir, tenemos una oración de madrugada, hermanos, vendremos. Los afines contestan, pero los que no son afines, ¿qué te dicen? No, pero tan tarde, hace frío, no lo haremos. O en la construcción, o sea, hay que buscar afinidad, ¿ya? Si no hay afinidad es grave. Entonces, podemos tener idoneidad, pero otra cosa es que no haya afinidad, ¿no? No hay afinidad en el alma. Los objetivos sean otros. Ahora, a ver, sigamos con esto. Seguiremos. ¿Qué dice? La idoneidad de la pareja en el aspecto espiritual. ¿Cuáles serían? Tiene como base el tener un solo Señor, Jesucristo, que gobierne la vida de ambos. Amén, pastor, yo estoy así, dice, ¿no? Un mismo espíritu que haga la obra de regeneración. Sí, pues el Espíritu Santo me ha cambiado. Una misma fe, creo en el Señor. Un mismo amor, el amor ágape en este caso, ¿ya? El amor de Dios que es puro, el amor que echa fuera todo temor. ¿Qué dice 1 Juan 4:18? ¿Qué dice? En el amor no hay temor. Pero ¿cuál amor es este? No es el amor eros, no es el amor filial, es el amor ágape de Dios, que nos une para seguir. Y aunque el matrimonio esté cayendo, se mantiene, hay un amor agarrado de Dios. No hay miedo, porque el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva consigo en castigo. De modo el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es un amor de lucha, de ambos, de pelea. Por eso mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta, porque este amor los une. Mejor son dos en la cama, dice, porque no, están más calientitos, porque hay un amor que los hace unir, que están en esta situación. Teniendo estas cosas, las parejas cristianas tienen un mismo propósito: la consagración de buscar a Dios, rendir sus vidas cada día al Señor para ser perfeccionados, motivándose mutuamente. Todos estamos en esto, pero como le dije, ya los contextos que venimos ya son diferentes. Ahí es la cosa. Por eso dice que el matrimonio son como dos ríos que traen sus propias piedras, ¿no ve? Y cuando chocan, ¿cómo es? Por ejemplo, hay varones que se cambian y botan la ropa donde sea, ¿no ve? Y hay mujeres que son ya súper ordenadas. Y yo tuve ese problema con mi esposa, porque como yo viví solo y yo recogía la casa siempre, ya a las 6 de la mañana ya estoy tendiendo mi cama. Imagínense con mi esposa, ¿no? ¿Qué problemas tuve? A las 6 de la mañana, ¿voy a tender la cama? Yeah. Ahora, eso viene de un contexto pues mío. ¿Trae problemas? Sí, trae problemas. Esas cosas se las liman cuando hay la idoneidad espiritual. Sabemos ceder, sabemos quién es el Señor Jesús y arreglamos, o sea, se tiene que arreglar. Pero no conocer otras situaciones, propósitos, objetivos. Por ejemplo, hay cristianos que dicen, no, mi Señor es mi Dios, el Espíritu Santo me ha regenerado, pero yo
voy a ser un cristiano que va a venir a la iglesia, me voy a sentar, voy a alabar al Señor, pero para líder no. Soy un cristiano de apoyo. ¿Y si se casa con una líder? Ya les dije, ¿no? El pastor debería buscar ¿qué cosa? Una pastora. Y el ovejo, una oveja. Van a caminar bien, pues. Pero a veces el pastor, ¿qué se busca? Una chiva ya. Se busca una oveja. ¿Cuál es la naturaleza de la oveja? Leo, ¿cuál es la naturaleza de la oveja? Que lo pastoreen, ¿no? En pastos delicados me hará descansar, junto a aguas de reposo. Quiere pues eso. Pero en cambio el pastor sufre. El pastor es distinto. En esa parte de pastorear la iglesia, ¿a quién más pastorea? A su esposa. Y si sus hijos nacen ovejitas, peor, ¿no? La cosa. Entonces necesitamos. Ahora, no quiero decir que es un dogma, es una ley, así debería ser. Porque muchas veces nosotros no conocemos nuestros llamados hasta que en el matrimonio a veces Dios nos llama. ¿Ya? O sea, no quiero decir yo soy pastor y debía buscar un pastor, no. A veces hay personas en la iglesia que en sí, sin saber, están llamadas para eso. Pero la idoneidad espiritual es la que nos ayuda a entender esta situación. Perdón, a veces hablo de mi esposa, mil disculpas. Yo creo que en el camino mi esposa entendió que soy pastor. En el camino entendió. Y ella dice, ¿no? A Vlad y a Bar les ha dicho, ¿no? Pastora, le dice, ¿no? ¿Y qué dice mi esposa? Un ratito. Yo no soy pastor. Ahí está su pastor. Así aquí me dirige, ¿no? Yo no, dice. Pero en el trayecto ella tuvo que entender y comprender esta situación. O sea, es el camino que nos hace descubrir. Pero lo principal que es esa idoneidad, buscar al Señor, ser un Dios y pedirle a Dios que en el camino se descubra esos dones que tal vez están escondidos. Porque Dios no podría equivocarse si nosotros buscamos esa pareja, ¿no? Pero ya tendríamos, diremos, ciertos parámetros para saber si piensa como nosotros en el ministerio. Ahora, dice que el pastorado es una especie de extinción, pues ya no hay muchos. Entonces se debería buscar a alguien que esté ahí, ¿no? Porque la situación es más complicada ya con los pastores. Por ejemplo, las leyes sacerdotales era que toda hija del sacerdote debía casarse con un sacerdote, no podía casarse con otra persona, tenía que casarse con un sacerdote, debía darse. ¿Por qué? Porque el linaje debería continuar, ¿ya? En el sacerdocio al Señor. Entonces, esto que hemos hablado de la idoneidad es bien especial. Ahora, ¿se acuerdan con Nabucodonosor? Te será como animal, como bestia, y te crecerán alas como plumas. Seguimos en este detalle, ¿no ve? Cuando Adán sigue buscando, aunque les he dicho, no es lógico que busque entre animales, pero nosotros entendemos. Dice, ¿no ve? Y puso Adán nombre a toda bestia y ave del cielo. Ahora ve a las aves del cielo y dice, ¿no? Ella podrá ser esta paloma podrá ser mi ayuda idónea. O este cuervo, más o menos. No, pues imposible. No estaba a su altura, no tenía su espíritu, no había nada de eso. ¿Ya? No había nada, no había química. Ese es más por el otro lado, ¿no? Ya, a ver. La palabra ave es of, lo hemos leído. Es del hebreo 57-77, que significa cubierta con plumas. Pero viene de la palabra uf, que significa cubrir con alas de oscuridad, oscuridad del desmayo. Entonces uno dice, ¿no? ¿Cómo yo puedo estar con una persona cubierta de oscuridad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces Adán tuvo razón al decir, no es de mi altura. ¿Cómo yo puedo estar con esta joven o con esta jovencita o con este joven, ¿ya? Si está cubierto de tinieblas, si es oscuridad, ¿cómo yo puedo estar con él? Si me va a destrozar mi vida. Por eso Adán no encontró a alguien de su altura, no había. Y ahora yo ya lo entiendo, lo entendemos. Esto lo hemos visto en el hebreo, ¿verdad? Lo hemos visto, ¿verdad? Sí, no hay problema, ¿ya? Entonces, ¿cómo compartir la vida con alguien cubierto de oscuridad? ¿Qué comunión hay con la oscuridad? 2 Corintios 6:14, ¿qué dice? No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. O sea, no solamente es la parte emocional, matrimonial, noviazgo, sino cualquier sociedad
Con una persona que no es cristiana es como cubrirte pues de oscuridad. Son alas oscuras que están sobre tu vida. Y sigue diciendo, ¿cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Y cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Pero, bueno, aún a sabiendas de esto, los jóvenes siguen buscando afuera alas y bueyes que no tengan comunión con el Señor. Y ese es un problema. Entonces, la Biblia nos está hablando claramente y nos está diciendo esto. Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz, cubrían. Y para que este desorden sea arreglado, el Espíritu de Dios tenía que moverse. Ahora, desglosando un poco esto, la palabra desordenada es tohu. Tohu bohu son los dos, ¿no? Vacío y desordenado. Desordenado quiere decir desolación, desierto, destrucción. ¿Cómo yo puedo tener una relación con alguien desordenado? Cuando yo estoy con alguien desordenado en su vida, hay cobertura de tinieblas. Es cobertura de tinieblas. La palabra tohu es una ruina, es un vacío que va a haber. Entonces tú tienes que ver si la persona tiene un orden, porque la Biblia dice: hagan en orden, decentemente las cosas. La palabra tohu bohu significa sin orden y sin vacío. Muchos comentaristas rabinos dicen que estas son dos entidades espirituales. Hablan y dicen que hasta ahora siguen trabajando, haciendo el desorden y el caos en los matrimonios. Lo vamos a poner solamente entre paréntesis eso, pero que de verdad hay mucho caos y mucha ruina en los matrimonios por el desorden. Desorden porque no supieron buscar su pareja en idoneidad ni en afinidad, ¿no? Entonces también sabe qué cosa: miseria, destrucción, muerte, tristeza, maldad. Esta palabra tinieblas viene de la palabra hashak, que significa estar oscuro, como reteniendo la luz. Cubrir, encubrir, entenebrecer, negrura, oscuridad, oscuro, tinieblas. Pero en la imagen del principio hemos visto, no como una joven está besando un cadáver, porque no obedece las cosas del Señor, y llega matrimonios desordenados, vacíos y ruinas existentes. Entonces debería existir una pareja semejante a él. Ahora, ¿se acuerdan lo que hemos dicho la anterior vez? Adán es prefigura de Cristo, como Jesús de Adán. Ahora les dije, ¿no ve? Les dije, ¿se acuerdan? Jesús buscó su ayuda idónea, les dije. ¿Se acuerdan? Hemos hablado. Buscó su ayuda idónea y ¿qué quedamos? Sí, buscó. ¿Quién es la ayuda idónea de Jesús? La iglesia. ¿De dónde nació? Del costado de Jesús, en un sacrificio de sangre. Y nosotros no somos perfectos, porque dice Efesios: Él sacrificó, dio su vida para nosotros, para presentarnos una iglesia santa, gloriosa, sin mancha. Dios está trabajando en su iglesia, pero somos su idónea. Le alabamos, venimos, clamamos, y cada día estamos siendo perfeccionados para la obra del Señor. Entonces esta operación de las tinieblas continúa, sigue. Pero como le dije, este yugo desigual no solamente es afuera, aún dentro de la iglesia. Entonces cuando hay un desorden, es como una llave que hace que los espíritus ingresen y trastornan la vida. Dios nos ayude a ordenar nuestras vidas, hermanos. Dios nos ayude. Jóvenes ordenados, señoritas ordenadas, ¿no? Después de que el desorden viene, el resultado que es tinieblas. Y el desorden, ¿sabe? Cobertura de tinieblas. Cuando todo está desordenado, no se puede edificar una casa. Es por eso que hay que conocer la pareja. Cuando hablemos de David y Mical vamos a encontrar muchas cosas, porque Mical tiene afinidad en el alma, ¿ya? En el sentido Mical no conoce a David, se enamora del matagigantes, se enamora del héroe, se enamora del hombre ágil que mata gigantes, pero nunca se enamora del siervo de Dios, del pastor de las ovejas. Por eso David siempre se lo ve solo danzando, David se lo ve siempre solo danzando, y a Mical criticando. Y a Mical no se le dice esposa de David, se dice la hija de Saúl. Si llegamos vamos a ver esto, ¿ya? Entonces hay diferencias. Por eso David no llegó a conocer a su esposa. Génesis 2:20 dice: y puso a Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y ganado. La palabra ganado es cajal, que significa carne viva, animal, bestia, humano, y viene de una palabra psíquicos, naturaleza baja, bestial. Hoy
todos los principios que he hablado han sido cambiados. Ya no se busca idoneidad, ya no se busca afinidad, sino ¿qué cosa? Sensualidad, unidad de cuerpo. O sea, lo que debía ser último ahora es lo primero, y ahí viene el caos. Entonces por eso la Biblia dice que este último que nos presentamos es cajal, es carne viva. Entonces has hecho una unidad, o sea, te has fijado en alguien que es carne viva, alguien que es psíquico, ¿ya? Pero el hombre animal, esa palabra animal es la palabra sujicos, que significa acá, que significa sensitivo, sensual, naturaleza bestial, los deseos, afectos corrompidos. O sea, en él no hay propósitos, él no busca, por decir, un objetivo. Por ejemplo, Sansón no buscó, pues, Dalila, vamos a servir al Señor, Dalila, mira, yo soy judío, si te he descubierto mis trenzas es para tener un propósito, servirle a Dios, trabajar. No, ¿cuál era su problema de Sansón? Sensitivo, sensual. Su único objetivo, ¿cuál era? Tener relaciones sexuales con Dalila. Ese era su objetivo, su vida. Entonces era un sujicos. Si era espiritual, pero se dejó dominar, y su naturaleza era baja, bestial. Por eso yo digo, no, hay gente que ha pasado, ha rayado estos límites, inclusive porque la sensualidad es puesta por Dios. Por ejemplo, Job y su esposa tenían un matrimonio bien feliz. El hombre era sensual, la mujer era sensual, porque eso es algo que Dios ha colocado en el matrimonio. Pero cuando la sensualidad se encuentra en un desorden en el matrimonio, esta sensualidad se vuelve pues bestial. Y es por eso que el hombre quiere satisfacer hasta a la mujer con otros instintos que no son del orden natural, con bestias, cadáveres, animales. Ha salido de todo eso. Es por eso que hoy ya se desconfía de todo, hermanos, porque la naturaleza sensual que Dios puso para el matrimonio está por los suelos, corrompido. El libro de Judas, el capítulo 1, versículo 9, que dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen ¿qué cosa? El espíritu. Se dejan dominar por su sensualidad. Ahora, como les dije, es parte de la vida. O sea, yo como esposo tengo que ser sensual, mi esposa tiene que ser sensual. Es lo que Dios ha puesto, la sensualidad. Es el complemento de la unidad de cuerpos que Dios ha puesto, aún en el nivel del alma. Pero, por eso dice la Biblia, ¿no ve? No se nieguen el uno al otro, a no ser que sea por causa de ayuno, oración, porque puedes provocar que tu esposo peque y su sensualidad se vaya a otro lado en vez de estar. Y Proverbios dice: ¿por qué vas a derramar tu agua, el agua de tu pozo, por otros lados? Y es más, cuando el desorden está en la familia y se complica la situación en peleas, y el enemigo toma con tinieblas, esta sensualidad ya es satánica. Tanto que hay violaciones de niños, cosas terribles, de hombres que violan siendo sus esposas, ¿no? Que hay un aspecto brutal en su relación sexual. Terribles cosas, hermanos, porque estas personas se han corrompido, ¿ya? Su sensualidad ha salido de los marcos de Dios. Por eso Adán tuvo que fijarse. Ahora dice que eran bestias del campo. O sea, ¿qué quiere decir? De la tierra, pegado de la tierra, agarrados de la tierra. Enamorarse, si el término enamorar es ahab en el hebreo, y significa tener sentimiento y atracción sexual, un movimiento de la dermis, de las hormonas. Eso dice el hebreo, ¿ya? Entonces por eso cuando Sansón la ve a esa mujer, la palabra ahab aparece. No aparece un término de amor ágape, sino la palabra ahab, o sea, que la deseaba, que se moría, como Amnón a Tamar. Entonces eso nos aleja de Dios, nos trae problemas terribles. Santiago 4:4: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si la sensualidad es parte de Dios, no podemos agarrar esta sensualidad y ser como el mundo. Y dice que Jezabel, cuando entró en el último tiempo, Apocalipsis dice, ¿no?, que corrompió a muchos pastores y los metió justamente en esta área sensual. Y con Lilith hemos hablado, ¿no?, de los súcubos, de los íncubos, de cosas que destrozan la vida y los matrimonios. Entonces era todo un problema existente. Y Santiago 4:4, ¿qué dice? O almas adúlteras, no dice espíritus, almas. O sea, personas sensuales. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo, la sensualidad que ustedes tienen, que buscan, es enemigo de Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo
ipso facto, al instante se convierte en enemigo de Dios, porque la sensualidad está atrapada. Ahora les dije, no estamos yendo por ese lado, el extremo, ¿no? Extremos traen problemas. Lo que estoy diciendo, la sensualidad es algo que Dios ha regalado. La sexualidad es algo que Dios ha puesto en el matrimonio. El libro de Cantares es un libro de educación sexual, alguna vez les dije, ¿verdad? Es algo que Dios ha puesto. Pero sacar la sensualidad y esta área por otros lados es terrible. Es terrible, ¿no? Puede destruir vidas y destrozar ministerios completos, pastores que pueden ser destruidos. Entonces, idónea quiere decir contraparte, un cónyuge, dando a entender como la parte restante de Adán. Es lo que me faltaba, es hueso de mi hueso, tiene mi mismo espíritu, ¿ya? Trabajamos en el mismo propósito, tenemos funciones diferentes, no haremos igual las cosas, pero el objetivo sigue siendo el mismo, el propósito es el mismo. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera de un sueño, ¿no? Y de ese hueso trajo a la mujer, se la presentó como él necesitaba. Ahora, si hablamos por ejemplo de Adán y Eva, ¿tuvieron problemas? ¿Tuvieron problemas? Sí, pues. A ver, alguien si se acuerda, ¿cuál fue uno de los problemas? ¿Cuál fue uno de los problemas? Sí, me han dicho. ¿Cuál? Sí, ¿no? ¿Cómo en el Edén puede falta de comunicación? Ahora hablar del Edén es, uy, si habláramos, hermano. Ay, yo tengo tantas cosas aquí que me las quedo, no sé. Pero Adán trabajaba y no tenía tiempo para conversar con su esposa. Entonces Eva, ¿a quién buscó para conversar? A la serpiente. Terrible. A veces el hombre trabaja tanto que se olvida esa afinidad de tener conversación. Aunque cuando te cuente te duermas, pero ¿estás escuchando? Sí, aunque sea digas así, pero tener esa afinidad, ¿verdad? Pero no, Adán no. Y Adán estuvo todo el tiempo con Eva cuando comieron el fruto del árbol prohibido. O sea, hubo problemas, pero era la compañera que Dios le había dado. Ahora dejaron que la serpiente entre, sí, ¿no? Fue un problema existente. Ahora, Dios nos va a hacer la pareja. Bueno, a mí ya me mensaje, ¿no? A ustedes les va a hacer la pareja, alguien de tu misma naturaleza, idónea y afín, la contraparte que necesitamos, con diferentes funciones, pero que te complemente en el objetivo. Proverbios 19:14. ¿Cómo no? De una cosita tan chiquitita ha empezado todo esto. Increíble. La casa y las riquezas, herencias son de los padres, mas del Señor. ¿Quién se la trajo a Eva? Dios. ¿De dónde le formó? De su hueso. O sea, Dios sabe mi espíritu, sabe lo que yo quiero. Y de eso me va a hacer a alguien, una mujer prudente. La Nueva Traducción Viviente, miren lo que dice. Los padres pueden darle herencia a sus hijos, casa y fortuna, pero solo el Señor puede dar una esposa. Es que hay que ayunar, ¿ya? Hay que orar, Señor, por favor. Aunque un poquito de hueso más sacame, no importa, pero te necesitamos. Es que el ministerio es para comprender, para andar, para hablar. Entonces hay que esperar en el Señor, ¿ya? Hay que esperar en el Señor. Ahora, en esta parte ya vamos a entrar a la parte afín. Vamos a terminar acá, hermanos, porque no vino nuestro hermano Teito y muchos viven lejos. Y vamos a tener que irnos. Esta área dice, ¿no? Ya vamos a afinidad. Pasando de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma, ¿no? Hallé luego al que mi alma ama o al que ama mi alma. Hay una alabanza, ¿no? Al que, ¿cómo dice? Al que ama. ¿Por qué no dice al que ama mi espíritu o al que ama mi cuerpo? Si es así, Dios que ama de la iglesia, tu personalidad, lo que tus ganas, tu deseo. Ayer estuve mal, no tenía que ir a Huaricana y hoy día también me vine así un poquito delicado y ayer estaba lleno de jóvenes Huaricana, el discipulado.
Y todo lo que hice en Aymara tuve que borrarlo para volverlo a castellano con ellos otra vez, ¿no? Y les comento a ellos y les dije, pues, les digo a ellos, hermanos, no tenía que venir hoy día. Y es más, mi esposa ni nadie quería mandarme a Guaricana. Pero yo los conozco a ustedes. Porque cuando yo llamo y digo, el pastor no va a venir, ustedes hacen fiesta. No va a venir el pastor, se va, les digo. No, pastor, no, verdades, les digo. Por eso he venido, les digo. Porque conozco su alma de ustedes. ¿No? Conozco el alma de ustedes. Y verdad, pues porque ellos como trabajan hasta tarde les cuesta venir a los discípulos, cansados vienen. Qué bueno es conocer el alma. ¿Qué amará Dios de nuestra alma? No sé, ¿cómo decir? Porque Dios dice, ¿habéis visto al que ama mi alma? ¿Qué es el alma? El asiento de las emociones, mi personalidad, mi conducta reflejada en tiempos de crisis y dificultad. Eso ama Dios en mí. Eso ama Dios en mí. No sé, ayer me propuse y yo dije, voy a ir, voy a ir. Y me fui al discipulado. Solamente entre paréntesis y para la gloria del Señor, ¿amará eso Dios en mí? Pregunto, ¿no? ¿Amará? Porque es una decisión en mi alma. Yo he decidido, voy a ir, tengo que ir, debo hacerlo. Cosas que hay en nuestra alma que Dios las ama en tu personalidad. Entonces, aquí ya no es, pues, ¿habéis visto al que ama mi cuerpo? Ya, no dice, no canta, no está cantando eso. Está diciendo al que ama mi alma. Entonces aquí ya no está el espíritu, ya es idóneo. Es la mujer sunamita, es idónea, es su Señor. Pero esta mujer dice al que ama mi alma. No habla de espíritu, menos del cuerpo. La palabra alma es nefesh, persona, corazón, animal. Animal también en ese sentido que hablamos, no expresión, individualidad, centro de los decimientos, deseo y voluntad. Bueno, nosotros conocemos a la iglesia y de verdad yo amo a muchos en el alma, a muchos, bueno, a todos. Pero al hablar de esto, o sea, ¿cuánto te ayuda a personas que en el alma se decidan servir al Señor? ¿No? Estén a tu lado, ¿no? Estén ahí, no te dejan solo. O sea, no te dejan caer, están ahí, siempre están ahí. En un trabajo de la iglesia. Yo amo la iglesia porque la iglesia, hermanos, ha sido un lugar que Dios ha levantado. Jamás los jóvenes me han dejado, nunca. Pero al hablar de jóvenes sería un poco hasta, como le digo, corto y hasta discriminativo. Pero aún los hermanos mayores nunca han dejado la obra solo. Siempre ha habido, siempre, para hacer algo, siempre han estado, 2, 3, 4, siempre han estado. Porque su alma eran personas que han dicho, no vamos a dejar solo al pastor. Es más, yo ya no me preocupo de muchas cosas, no correteo, estoy en el data, estoy encendiendo mi estufa, mi estufa a mi espalda, y voy allá, voy a tocar. No, ya hay gente que está ahí. Entonces dice, no, ¿han visto al que ama mi alma? Y esta mujer dice, no, su deseo es, lo voy a llevar a la recámara de mi mamá, donde mi mamá tuvo amores, ahí lo voy a llevar para tener amores con mi amado, decía. Su deseo era no separarse de su amado, o sea, su vida era su amado, todo su amado era su amado, todo era para él. No ven que estoy morena, tanto buscar a mi amado. Y me han dicho así, o sea, su vida era el Señor, o sea, su alma estaba pegado al Señor y todo lo que hacía lo hacía por su Señor. Y eso tenemos que encontrar, esa afinidad en las personas, en su alma. ¿Cómo va a ser? ¿No? ¿Cómo va a ser? Y eso es lo que vamos a ver, por favor, la próxima clase. Y con esto quiero acabar acá. Afinidad es similitud, coincidencia de caracteres. No quiere decir que son iguales. Opiniones, gustos que existen entre dos personas o más. Afinidad del alma, uno puede ser idóneo del espíritu, pero no afín en el alma. Entonces aquí yo ya tengo que buscar. Tengo idoneidad, conozco al mismo Señor, pero tengo que saber si tengo la misma, si ama mi alma. Ama mi alma al Señor. O sea, ¿cómo es la persona que está conmigo? Su carácter, su forma de desenvolverse. Y esto cuando se ve en las crisis. Entonces en las crisis da resultado, el alma sale, pues.
Por ejemplo, cuando una pareja pelea en la iglesia y tiene una situación emocional, ¿cómo reacciona el alma? A veces sale de la iglesia, renuncia a todo, pero mientras estaba con él y esa persona estaba afín con él como Job y su esposa, mientras todo estaba bien, ¿cómo se trataba? Ah, mamita, hijita. Cuando vino la crisis, ¿qué le dijo a su esposa? Maldice a Dios y salió. Son las crisis los que van a mostrarnos que son, ¿no? El pastor Omar decía, ¿no? ¿Qué cosa había que invitar? ¿Qué cosa? Churiquis, decía, ¿no? Si te invita churiquis, no vayas. No, más bien yo le invitaría a churiqui para saber si ama lo que yo sufro y vivo. Porque no todo es pollos Copacabana en la vida. No todo es pollos Copacabana. Ahí es donde entiendo que esa persona está conmigo en las buenas y en las malas, ¿no? Porque en pollos Copacabana, hermano, si todo está bien, no hay problema, pues. Pero cuando falta el dinero, cuando viene la crisis, cuando vienen los problemas, ahí sale el alma. Ahí sale el alma. Pero si es un alma que dice, no importa. Cuando nosotros, y perdón, digo, acabo esto y digo, perdón, pero ya lo voy a cerrar de verdad ya. Es que vivimos lejitos, se va a asustar. Nosotros no pudimos casarnos con mi esposa como deberíamos casarnos. Mis papis eran separados, entonces hubo problemas. Mi papi quería estar con su esposa y mi mamá no quería venir, así es que ambos dijeron, no vamos a venir al matrimonio. Y a eso se sumó, ¿no? De que yo trabajaba, no tenía mucho dinero. Nosotros hicimos todo el matrimonio. En micro colgado fui a mi matrimonio, recuerdo. Estaba atrás de micro colgado con mi corbata gato. Estaba yendo a mi matrimonio. Pero yo le dije una cosa a mi esposa: mira, no tenemos dinero, ¿pero quieres casarte? Sí, me dijo. Y si en vez de torta y una marraqueta, no importa, me dijo. De verdad, sí. Y si no hay comida, no importa, la cosa es que nos casemos. Y así emprendimos el matrimonio. No teníamos torta ni comida en el matrimonio. Lo que queríamos era estar casados, ¿no? Estamos en esa locura del noviazgo. Y hubo muchas cosas que habían pasado. Y cuando llegó el matrimonio, de verdad, no había torta, por lo menos de mí. Yo dije, ¿por qué siempre importante es la torta? Yo quiero la bendición de Dios. Esa era mi idea. Pero como Dios es tan lindo y tan bueno, 2 tortas, no sé si te acuerdas, Juan, 2 tortas grandes han llegado, que mi porción era así grandota, sobró. Y se habían reunido familias y han cocinado y había comida de más. Pero lo que yo digo es que mi esposa me dice, no tiene que haber torta, comida. ¿Cómo? ¿Qué va a decir la familia? No me hizo problemas, aunque con marraqueta. Y verdad que yo quería llevar una marraqueta al nacimiento, verdad. Verdad. Entonces en las malas encontramos que sí uno puede llevar, somos afines en el alma, ¿no ve? Pero las crisis nos hacen descubrir quiénes somos. Y de verdad que he tenido crisis tremendas. Les dije, perdí mi casa, una deuda de $35,000, las cosas que hemos pasado con mi esposa. Pero gracias a Dios, esa marraqueta nos recordó que podemos con el Señor Jesús. La próxima clase vamos a hablar más, ¿ya? Amén. 5 minutos de preguntas, aclaraciones y comentarios, por favor. Leito. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te he hecho? Entiendo que esto es casi como hay como que 2 doctrinas, no entiendo así. Quiero que me aclares. A la pareja hay que buscarla o Dios da. Bueno, si puedes buscarla, espera que Dios te la dé. Sí. Pero no te recomiendo que la busques en desesperación, ¿no? Sino cuando tú buscas el reino de Dios, que es una búsqueda, Él te trae lo que tiene que hacer. Pero el hombre busca como Adán, porque buscó, ¿no? Es porque hay un vacío en el alma. Como somos almáticos, necesitamos a alguien que esté con nuestras vidas.
Pero en la búsqueda, si confiamos a Dios, Él te va a hacer dormir tranquilo. Y te va a adormecer. Tranquilo, Lea, dice, y te va a traer la compañera. Amén. Por favor, si hay algo más. Buscaría y haré. Sí, Jonah. Qué bueno verte, Jonah. ¿De qué tiempo te estoy viendo? Y justo para las clases. Jonah, dime. Pastor, si nosotros, digamos, yo cumplo con mi pareja, tanto la inmunidad, la afinidad y el tercero que No, eso no cumples todavía porque ya estarías casado. los tres, entonces, en una relación si se cumpliera los tres, entonces, y yo deseo y tengo ese anhelo y el espíritu realmente siento que realmente he encontrado a mi idónea, a mi individual, y estoy en eso con mi pareja y los dos accedemos a casarnos, los dos tenemos ese anhelo, Ay, ¿qué tiempo estás noviando? es un año y Recién. No la conoces nada. Ni ella, vos. las veces que nos conocemos de ya 10 años Así. como amigos. Bueno, es otra cosa. Entonces, si nosotros decimos y decidimos casarnos y digamos la madre no está de acuerdo, o uno de los, digamos, de los padres, tanto como el mío, no está de acuerdo, La Biblia dice, no seas de tu propia opinión, dice, deja que otros hablen por ti. Es algo que yo he aprendido, es que cuando la voluntad de Dios se expresa, tiene que expresarse en los papás. Empezar por el pastor, por quien está como tu cobertura, ¿no? Cuando esa cobertura te dice sí. Porque ahorita, por ejemplo, la fase del enamoramiento es la fase de la idiotez que dicen, ¿no ven los psicólogos? Una idiotez, ¿cómo se llama? Pasajera, pero la etapa del enamoramiento no es duradera. Por eso hasta te puedes enamorar 10 veces en tu vida. ¿Ya? Una de esas tendría que ser la que marque tu vida. O sea, en esa etapa de enamoramiento hay cosas que nosotros no funcionan correctamente. Entonces, tú prácticamente puedes decir, ¿no? Y no estoy yendo en contra de ti, puedes decir, no, es mi idónea, es afín a mí, pero permití que otros te lo digan, permití que otros te lo digan, ¿no? Entonces, las otras personas te dicen, hay estas situaciones que pasan, que suceden. Entonces, si tú eres maleable, si tú eres, diremos, conversable, eso te va a ayudar a mejorar inclusive tu relación con tu pareja, ¿no? Ahora, puede haber distintas razones, no sé pues por qué los papás se estarán oponiendo, no conozco la situación, pero deben tener una razón, ¿no? Debe haber una razón para eso. Por ahí, por ejemplo, ¿yo cómo puedo apoyar si mi hijo no trabaja, por decir? O sea, ¿cómo yo puedo decir, sí, hijo, casate, no trabajas? No, pues. Entonces, ¿eso qué sería? Desorden, ¿no? ¿Y el desorden qué trae? Tinieblas. Cuando uno está enamorado, no, pero ¿para qué necesitamos trabajar? Pues de amor vamos a vivir y te haces planes, pero al final el dinero es bien importante en el matrimonio, bien importante. Entonces, lo que te dice tu mamá o la mamá, o me das el ejemplo, es bueno escuchar. Y cuando tú escuches, entonces trata de enmendar esas cosas y seguir. Porque si tú estás seguro de que es tu compañera, pues lucha por eso, ¿no? Pelea. Pero lo que te va a hacer sabio es escuchar a los que te hablan y a los que te dicen. Entonces, ahora si tienes que esperar un tiempo más, no te desesperes, pues espera que el tiempo llegue, exacto. Porque es preferible esperar y entrar bien al matrimonio que Sansón, como él se apresuró a su matrimonio y trajo problemas. Si estás seguro, cuando yo me conocí con mi esposa en Uyuni, le dije, ¿no? ¿Te casas o te casas conmigo? Así le dije. Y yo me quería casar, inclusive fui malcriado con ella. Le dije, no, porque en La Paz me están esperando. Así le dije, ¿no? Si no te casas, terminamos. Y mi esposa me dijo, ¿sabes? En el Señor, aunque tú te vayas a China y donde sea, el Señor nos va a juntar siempre. Haz que si me amas vas a esperarme 5 años. Así me dijo. Y 5 años esperé, recién me casé. Porque el amor espera, el amor tiene paciencia y escucha, ¿no? Ahora, como te digo, si hay factores, porque no sé, pero pienso, ¿no? Si los papás no quieren, es que debe haber algunas situaciones que no están bien, algunos desórdenes.
¿no? Ni yo mismo, pues, ¿cómo diría que se case mi hijo, no tenga trabajo? ¿Cómo va a sostener, por decir, a la jovencita que está? Va a traer problemas. Eso hay que ordenar la vida. Y amar es estabilizar, no es dar lo mejor a la esposa que tú quieres tener, dar lo mejor que tú quieres. Entonces, eso te impulsa. Entonces, si tú estás seguro de tu idoneidad, está bien, ambos conocen al Señor. Tu afinidad, conocerlo un poquito más, conocerla, y ella también, que te conozca, y busquen consejería. Porque en la consejería el pastor o el que los aconseja les va a decir, no, ¿por qué se están oponiendo los papás? ¿Cuáles? ¿Qué problemas hay? Como te digo, yo por lo menos tendría mis observaciones. Si alguien quiere casarse con mi hija y no tiene trabajo, ¿con qué la va a sostener? ¿No? O otras situaciones similares que pueda haber. Pero adelante, hermano. Si estás orando, adelante. ¿Ya, Jonah? Gracias por tu sinceridad. Presentamos a tu pareja, por favor. Shirley, ya te conozco, ¿no ves, Shirley? Ya te he visto. Ahora hablan, pero ¿cómo van a servir al Señor? Si van a servir juntos, ¿en qué área? Hablen cuando no tengas plata, cuando no trabajen. Vamos a ir, hablen, descúbranse. Ya. Gusto conocerte, Shirley. Un aplauso por Shirley. O alguien quiere desanimarla. Ya. Vamos, ¿alguien más? ¿O algún comentario que exista? Corrección. O sea, bíblicamente no existe, diremos así, un concepto de que diga tantos años, pero la experiencia y la situación de todo lo que ha pasado y lo que estoy enseñando sí nos enseñan que deberían conocerse para entender más o menos lo que hemos hablado hoy día, el alma, ¿no? Y no te topes alguna sorpresa. Pero existen casos de almas gemelas que vamos a hablar, de que hay almas gemelas que como Isaac y Rebeca, ¿no ve? Que sin conocerse fueron patriarcas, ¿no? Pero ahí tendrías que estar bien agarrado del Señor, ¿no? Bien, si no, estás, ¿ya? Pero lo recomendable es que sí, por eso dicen en la iglesia no hay enamoramiento, dicen, ¿no ve? Sino directamente lo que es el noviazgo, que es la etapa de conocerse. Ahora, yo digo, ¿no? En la etapa de noviazgo, ¿puede haber fracaso? Sí, puede haber. O sea, no significa que porque yo estoy declarando novios a unas personas significa que se van a casar. O sea, que ya eso es caso y listo. No, puede existir un fracaso, pero mejor que existe ese fracaso ahí que casarse, ¿no? Entonces, mejor. Es la época de noviazgo, que es lo que hacían en la Biblia. Por eso José le quería dejar pues a María. Le quería dejar. Y cuando vamos a hablar de David vas a entender mejor la situación, porque sí deberían, por lo menos aconsejable, conocer, ¿verdad? Conocer. Amén. Cerramos, ¿verdad? Daniel, ¿querías preguntar, creo? Enfriar, a ver, sí, claro, ¿se acuerdan que les dije? El matrimonio no está en base al amor eros, ni al amor filial o de amistad que existe, porque esos amores siempre acaba. O sea, el amor erótico, el amor sexual acaba. Ya químicamente, lo que alguien hablaba hace rato, químicamente inclusive, no es pues como en la etapa del enamoramiento, que uno quiere tener un contacto sexual. Por eso le dice la Biblia, si te estás quemando, cásate, dice, ¿no? Porque esa es la situación que existe, hormonal, que uno pues la desea. Entonces, antes de que pequen, la Biblia dice, mejor que te cases. Ahora, pero no todo el matrimonio pues, está quemándose, ¿no?
¿no? Porque si no, pobrecito de él, ¿no? O de ella, pueden acabar en una crisis física, emocional. Entonces Dios ha puesto ciertos componentes en nuestras vidas para equilibrar y poner otro amor ahí. Y ese amor es el amor ágape, ¿no? De fidelidad, de compromiso, de apego. Es la oxitocina, si no me equivoco, está eso en el apego, inclusive en la amamantar, que la pareja se apega más. Pero cuando te digo eso, es el amor de Dios el que hace eso. Entonces, ¿dónde estaría el éxito para que no se apague, diremos, esa pasión, esa lo que hemos hablado de ser sensuales? Es que el amor de Dios debía estar siempre ahí, ¿no? Siempre debía estar ahí. Entonces, si el amor de Dios está ahí, va a hacer que eso se encienda siempre. Y no será como en la etapa de enamorados, ¿no? Que hagas andas de las manos, todo un caos es menos ahí, pero que no se va a apagar, ¿no? Pero la garantía es el Señor. Danielito, con nos terminamos, por favor. Pastor, ¿qué recomendaría a una persona que tiene mucha experiencia dentro de la iglesia? A ver, otra vez, por favor. ¿Qué recomendaría a una persona que tuvo muchas parejas dentro de la iglesia? Que se duerma como Adán, ¿no? Y esperen el Señor. ¿Se acuerdan que he hablado y he dicho que hay un problema en el ser humano, ¿no ven? No sé si es un problema de adicción, ¿no ve? Y es como alguna vez yo dije del locoto en mi vida, ¿no ve? Y decía que cuando yo quiero o como el picante, no me basta, yo quiero más picante, o sea, quiero que mi cuerpo se satisfaga con una experiencia mayor a esa. Entonces eso ocasiona el cerebro en nuestra vida. Ya las fenilaminas, algo por ahí, eso ocasiona en mi vida. Entonces, cuando uno se aleja del Señor y empieza una relación con una pareja en la iglesia, si eso está en su vida, entonces él va a querer una experiencia mayor con la otra, y no va a encontrar lo que él quiere. Entonces, preferible sería intentar no tener ya tantas relaciones, porque no está logrando complacer o llegar a lo que él quiere, porque la experiencia que él quiere es mayor u otra. Es preferible, creo, esperar en el Señor y que él le dé como a Adán, ¿no? La esposa perfecta, lo que él quiere. Pero sí puede existir, se vuelve una adicción. O sea, el enamoramiento dice que es una adicción. ¿Por qué? Porque quieres una experiencia mayor. Ya no te convence la otra que has tenido, una experiencia mayor. Después llega a síntomas inclusive ya de relaciones sexuales normales en su vida, que puede destrozar y sigue queriendo eso. Entonces dice que Dios es capaz de romper esas fortalezas en nuestras vidas, aún en la vida matrimonial, pues. Aún pues, si la esposa no logra satisfacer, diremos, él va a buscar otras relaciones por ahí en el hombre. Entonces, creo que si pasa esto es preferible entregárselo al Señor y decir: Señor, descanso en ti como Adán y voy a adormecerme y esperar que tú me traigas. Y lo va a hacer. Ya, Danielito, gracias. Oraremos, ¿no? Señor, gracias. Padre, gracias, Dios, por tu amor. Papito, yo no sé por qué has permitido el tema, ni siquiera estaba en mi corazón. Y cuando nos hemos topado con esto, de pronto como que tú has estado hablando a tu iglesia. Señor, la iglesia de verdad es una iglesia de gente joven y de gente en una edad, Señor, en que sí, de alguna manera van a escoger pareja. Por favor, que no haya dolor, que no haya, Señor, el lastimarse, sino el buscarte a ti, Padre. A veces las situaciones emocionales dañan más y destrozan a un joven o a una señorita, y esto puede ser un desorden en su vida. Y por tratar de enmendar esta situación, conocer a otra persona que nada tiene que ver en su vida y arruinar, Señor, todo. Te pido por favor que guardes a los jóvenes y a las señoritas y aún a nosotros los que estamos casados, porque somos sujetos a pasiones igual, Señor. Y nos cuides, nos protejas y tu sangre preciosa nos conduzca por buen camino. Por favor, ayúdanos, Dios, a ambos lados. Cuando tu palabra dice: huye de las pasiones juveniles, no solamente son a los jóvenes, sino a todos, porque esas pasiones juveniles quieren inundar y destrozar. Pero hoy nos has enseñado que la idoneidad, Señor, de amarte a ti, hace que yo respete el alma de la persona para unirme en el cuerpo, Señor.
Y esa afinidad del alma me hace entender lo que ella quiere o lo que Él quiere para servirte a ti, papá. Señor, te doy gracias esta noche. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Y gracias por la palabra que nos estás hablando. Nos falta harto porque considero que soy un neófito, un inexperto, pero que estoy aprendiendo junto con mis hermanos, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Te pido que guardes a mis hermanos que vienen de lejos y los cubras, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les entrego a Juanquisito. Vayan ahí donde está.